Continuamos aquí en Sobre el Tapete y voy a presentar a mi invitada María Luisa Reategui. Ella es psicóloga, directora de Infantec. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy bien, Carolina. Feliz de estar aquí contigo. Tú sabes que en el tema de la adolescencia muchas veces los papás como que no saben la fórmula, no saben qué hacer. Muchas veces siguen algunos consejos pero no les resulta, ¿no? Entonces por eso invitamos a todos los que tienen hijos adolescentes o quieren recordar su época de la adolescencia, marcar el 212-4024, también dejar todos sus comentarios en nuestras redes sociales. ¿Por dónde empezar en el caso de todos los adolescentes siempre dan un cambio? En esa primera parte del video se muestra que en el cerebro ya hay cambios y por eso se ve manifiesto en la personalidad, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que tenemos que considerar la adolescencia como una etapa dentro del ciclo vital que va desde los 12 años hasta los 25. Porque cualquiera piensa que es hasta los 18 hasta y los luego 18, viene la juventud. Exactamente, de hecho se establece que la mayoría de edad es a los 18 años. Sin embargo, la neurociencia hoy nos arroja resultados bien importantes. El cerebro termina de desarrollarse y de formarse realmente a los 25 años. Ahora, en los 25 para hombres y mujeres, porque hay quienes dicen que los hombres como que ya es eternamente, terminan siendo adolescentes toda su vida, ¿no? Bueno, y algunas mujeres igual también. Pero tú dirías que en ambos se da lo mismo. Ambos. O sea, desde lo neurológico, sí, y la madurez del cerebro, como decía nuestro video, la onda de maduración va de atrás hacia adelante. Entonces, es importante tener ese dato de por qué hasta los 25 años, y hablamos mucho con los papás al respecto, porque si tú introduces alcohol a edades muy tempranas, 16, 15, 14, 17 años, es un cerebro, al ser vulnerable, al ser una hora en ejecución todavía, al no haber terminado de formar conexiones neuronales, la posibilidad de hacer una adicción es mucho mayor. Entonces a veces uno dice, como padre, bueno, no importa, tomamos alcohol, tomo alcohol con mi hijo, mejor dentro de la casa que fuera, ¿no? Finalmente, la borrachera que la tenga conmigo. Hoy por hoy la neurociencia nos dice, no, al ser un cerebro que no ha terminado su formación, no introduzca sustancias, porque la vulnerabilidad de hacer una adicción es mayor. Ahora, es importante saber el porqué de las cosas para luego saber qué hacer. Entonces vamos a ver la segunda parte del video donde explican un poco cambios en el cerebro adolescente y los intereses sobre todo de los adolescentes, ¿verdad? Vamos a ver entonces el video y luego seguimos comentando este tema con María Luisa Reategui. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún está madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro.
Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. Es importante darnos cuenta de por qué se dan las cosas, ¿no? Y los papás muchas veces quieren forzar a que sus hijos se comporten de cierta manera cuando de por sí ya el cerebro ya está actuando por algo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar, por ejemplo, temas como mencionan en el video, la sexualidad, la identidad en mi hijo que ya está en la adolescencia? Exacto, ¿no? En temas de sexualidad realmente y en temas de lo que son conductas de riesgo que llamamos nosotros, el video nos explica una parte en la cual lo último en madurar en un cerebro de un chico adolescente son los lóbulos frontales, es decir, esta zona de acá, que es la encargada del control de los impulsos, manejo de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, en términos de sexualidad, el deseo sexual aparece alrededor de los 9, 10, 11, 12 años en las niñas, un poquito más tarde en los niños. O sea, el despertar sexual se da en la cabeza, la sexualidad no está en los genitales, sino está aquí. Ahora, por ejemplo, en ese tema de la sexualidad, muchas veces hay algunos padres que dicen, por ejemplo, un papá a su hijo varón, ¿no? Ah, ¿te gusta esta chica? Eso estará bien que el papá le diga, porque quizás la mamá va a decir, no, le estás incentivando ya a pensar en esas cosas. No, es absoluto, algo natural. es algo muy natural. El deseo y el despertar sexual se va a dar sí o sí. Yo siempre le digo a los papás, no hablar de sexo es camino al fracaso. Tienes que hablar de sexo. Ahora, la forma es cómo también, ¿no? El cómo, hay que si hablar lo de... están molestando de esa manera coloquial, pero igual es en broma. Claro. ¿Crees que está bien o no hay problema? Sí, porque las conversaciones sobre sexualidad con el adolescente no deben de ser tan, así como estamos sentados tú y yo, de pronto, frente a la mesa, no tan formales. El adolescente es rápido, es telegráfico, es... Las mamás, yo siempre les digo, mientras están manejando el auto, se están manejando, mientras están caminando, hablar de sexo. En tercera persona, en broma, no importa. Lo importante es llevar un mensaje. Y hay que hablar de masturbación, hay que hablar de pornografía, como no, tenemos que hablar incluso de masturbación con las adolescentes mujeres. Ya que mencionas el tema de la pornografía, también ahora con las redes sociales, muchos niños y niñas ya tienen acceso a la internet, ¿verdad? Sí. Y quizás un amiguito o un contacto, quizás es un extraño, le pase esta información. Sí. Yo como padre me entero de esta situación, ¿cómo tiene que ser mi reacción? Hay quienes se asustan y dicen, no, voy a bloquearlo y todo es prohibición. ¿Cómo hacerlo de una manera natural? Es que el sexo es malo, es sucio, lo que está haciendo es horrible. Lo que tenemos que enseñar respecto a la pornografía, primero tomarlo con calma, con naturalidad y decir, yo entiendo que estás despertando sexualmente, yo entiendo que algo en tu cuerpo está cambiando, que ya sabemos que es el cerebro lo que está madurando, y poder decir que la pornografía no es buena, nunca. ¿Por qué? Porque distorsiona el concepto de la sexualidad. Nos lleva a ver algo que no sucede en la vida real. Un hombre sometido a una mujer sometida a un hombre, dos mujeres juntas, dos hombres juntos, tres personas juntas. Entonces, siempre la pornografía nos lleva a una distorsión de lo que es la realidad. Entonces, ese es el abordaje que tenemos que tener como papás, con calma, con empatía, reconociendo que es normal el deseo y el despertar sexual. Pero aquí, y quiero solamente para que nos quede claro por qué es importante que los papás no puedan permitir a sus hijos adolescentes ir a reuniones, a juntas, salir sin supervisión adulta. Porque como lo último que desarrolla el cerebro es el óvulo frontal, que es el que se encarga de las consecuencias de nuestros actos, el adolescente no sabe cómo responder ante una emergencia. Entonces, se bloquea, se estresa. Es la persona más estresada, se estresa mucho más que el niño, mucho más que el adulto, por su propio cerebro, por la amígdala, que es un órgano muy chiquitito que se encarga de las emociones, está recontraencendida. Pero el lóbulo frontal no responde, que es el sentido común, el que hago ante una situación de emergencia. Entonces, como padres, ¿cómo exponemos a nuestros hijos a llevarlos a reuniones y fiestas donde no va a haber supervisión adulta? O donde la mamá, dueña de casa, está durmiendo. Entonces yo tengo que saber quién va a estar en esa casa. Yo tengo que hablar con la mamá o con el papá. Ahora, tú has mencionado que la adolescencia se da hasta los 25 años. Pero de hecho que hay un cambio hasta los 17 o a la mayoría de edad, ¿no? Legalmente 18 en nuestro país, a los 25. ¿Cómo seguir esa supervisión? Exacto. Pero ya mi hijo ya está pasando los 18 o 17 años. Excelente punto, ¿ya? Tú puedes decir, ok, pero a un chico de 23 le voy a decir que tengo que llamar a la mamá cuando va a la fiesta. No, probablemente ya no. Lo que siempre damos como mensaje es trata como madre o como padre de postergar, de enseñarle a tu hijo a postergar
en la iniciación en el alcohol o en lo que es la sexualidad hasta donde puedas, ¿no? Okay. O sea, uno podrá decir, ok, ya a los 23 no voy a llamar a la mamá para saber si va a estar en la casa o no. No correspondería, pero por lo menos poder decir y dar siempre el mensaje que en la vida sexual hay que tratar de postergar la iniciación hasta donde uno lo pueda. Ahora, eso no significa no confiar en tu hijo. No, en lo Porque absoluto. quizás hay algunos hijos que dicen, pero ¿por qué vas a llamar a mí? No confías en lo que yo te estoy diciendo, y como que algunas personas o terceras personas dicen, este hijo o hija está manipulando a su papá o a su mamá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tratar de aclarar esa situación, pero igual estando presentes, ¿no? Exacto, yo creo que esta información que tú has mostrado ahora en el video, ahora acá en el programa, es un video que tienen que verlo los chicos también. Yo siempre le digo a mis pacientes, a mis chicos adolescentes, que tienen un cerebro vulnerable. O sea, todo este aporte de la neurociencia tiene que saberlo el adolescente. Yo uso mucho una metáfora que es, un adolescente es como una persona que está sentada en una moto. Estás manejando una moto que va a 180 kilómetros por hora y tú tienes que meterle freno. Tu cerebro es como una moto que va muy rápido. Entonces, hay emociones muy intensas, hay mucha producción de dopamina, como nos dice el video, o sea, queremos placer permanentemente, y una corteza frontal que no controla los impulsos. Okay. Entonces, los padres tienen que ser las personas que nos van a guiar en el camino, que van a ser nuestros lóbulos frontales, que tienen que pensar muchas veces por nosotros, pero el chico tiene que saber que está sentado frente a una moto que va muy rápido, y entonces hay que meterle freno. Entonces, toda esta información tiene que saberla el adolescente, que no se trata de falta de confianza, se trata de que tienes un cerebro inmaduro, vulnerable, y que tú haces lo mejor que puedes como chico con el cerebro que tienes, ¿no es cierto? Pero no ha terminado todavía su formación. Ok, vamos a ir con algunas preguntas en pantalla para María Luisa, y bueno, estás invitado si quieres hacer alguna consulta, contar tu caso, llamarnos al 212-4024, también dejar tus comentarios en nuestras cuentas en las redes sociales. Todos los adolescentes son rebeldes, siempre se dice que todos son así, ¿no? O el rebelde sin causa. ¿Tú qué nos podrías decir? Habrá que ver qué entendemos por rebeldía, ¿no? Hoy por la mañana escuchaba, mi hijo está insoportable, los adolescentes insoportables. No, si entendemos por rebeldía la búsqueda de autonomía e independencia, sí, el adolescente busca tomar sus propias decisiones, y eso es genial. Como padres tenemos que saber qué es negociable y qué no. Hay que tener las cosas bien claras, qué puedo negociar y qué no con un adolescente, porque no todo puede entrar en producto, o sea, digamos en el modo negociación, pero tampoco podemos poner reglas tan rígidas. Si ser rebelde significa que me va a dar la contra en todo, eso no es adolescencia. Un adolescente que te da la contra en todo es porque hay algo en la conexión entre padre e hijo que no viene bien. Okay. De pronto una lucha de poder. Otros colegas tuyos han dicho que en realidad no es atacar, no atacar, pero no ver el problema cuando está en la adolescencia, sino prevenir desde que nace el hijo, dándole información, por ejemplo, que tú mencionas ítems que son importantes como la sexualidad, la identidad, desde que son niños, infantes, ¿verdad? Exactamente. O sea, uno tiene que ir formando, o sea, lo que los padres tienen miedo es a las conductas de riesgo en la adolescencia. Drogas, alcohol y sexo, digamos, no saludable, ¿no es cierto? Entonces, todas las semillas de cómo prevenir en consumo de alcohol, de drogas, hacer una sexualidad no saludable, se forma desde la casa. Pero los padres lo primero que tienen que cuidar es que estén conectados con el adolescente. Si no hay conexión, no hay cooperación en un chico. ¿Cómo me conecto con mi hijo adolescente? Buen punto. Primero tenemos que chequear nuestras expectativas. ¿Lo que yo estoy esperando de mi hijo es realista? A veces esperamos que sean adultos a sus 17 o 18 años, y no lo son, no tienen tu cerebro. No tienen tu cerebro. O sea, tenemos que partir de que estructuralmente están diferentes. Pueden ser muy maduros para algunas cosas y muy poco o muy concretos para otras, ¿no? Entonces uno dice, espero mucho de mi hijo. Hay que revisar expectativas. ¿Será que espero mucho? ¿Será que no espero nada? Y lo trato como bebé chiquito y subestimo sus capacidades. Entonces, un factor que rompe la conexión es cuando mis expectativas no son realistas. Otra puede ser también cuando el padre no controla sus propias emociones. Y no sabe cómo tampoco y no manejar. sabe cómo manejar sus emociones, Claro. y por lo tanto castiga, critica, cae en hacer juicios de valor O permanentemente. la típica que dice, se hace lo que yo digo porque soy tu padre y punto, ¿no? Exactamente, No porque no hay otro argumento. no hay, y creemos que el chico, si me cuestiona, ¿cómo me va a cuestionar la autoridad? Me está descalificando. Y el adolescente tiene que cuestionar. Y yo siempre le digo a los papás, piensa en si te gustaría el día de mañana que tu hijo frente a un jefe haga así como borreguito, Nos ¿no? vamos a ir con la segunda pregunta, que tiene que ver justo con lo que estamos tocando. ¿Qué hago si mi hijo me cuestiona por todo? O sea, digo, desayuna, no quiere, ¿por qué? Todo es por qué, y sabe que eso es inacabable, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos como padres de familia si nuestro hijo nos cuestiona todo? Primero, entender que es maravilloso que cuestione.
Porque como decíamos hace un momento, ¿no? Luego van a haber otras figuras de autoridad, luego va a haber un jefe, luego va a haber un profesor universitario, luego tendrá una pareja. Ahora, pero por el trajín de la vida o del día a día, los papás quieren que simplemente si ellos dicen algo, tienen que sus hijos acatar, claro. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo. De temprano o a sus tareas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? No, y te dan pretextos, entonces ahí el padre se buen punto, Carolina, porque por ejemplo si un chico te dice, no me quiero lavar los dientes ahora, o no quiero bañarme en este momento, porque ya no tengo 5 años y yo quiero poner mi momento. O no quiero ordenar mi cuarto, típica, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, a ver, ¿podemos entrar en un plano de negociación? Yo creo que sí. Tiene que ordenarlo ahora, porque yo lo quiero ahora, o puede ordenarlo en el transcurso de la tarde y que escoja el momento en el que lo quiere ordenar. ¿Qué pasa si el padre o la madre dicen, ya sabe el hijo que tiene que ordenar su cuarto, que tiene que lavar los trastes, sí, pero pasó el día y no lo hizo en ningún momento del día? Podía elegir un momento y no lo hizo. No se trata de castigar. Nosotros estamos en disciplina positiva, decimos siempre el castigo es lo peor que uno puede hacer porque no enseña nada. Lo mejor que uno puede decir es, ok, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás del mal comportamiento, detrás de la conducta? ¿Es un chico que de repente está resentido con su papá? Y lo manifiesta en el comportamiento. Hay que preguntarnos muchas cosas. Antes de decir, le quito celular, entonces no lo dejo salir, no se trata de eso. Se trata de ver qué podría estar pasando con ese adolescente. O sea, descubrir si es que tiene un resentimiento con papá o con mamá. Entonces yo puedo preguntarle, ¿estás molesto conmigo por algo? Y la forma de manifestarlo es en el negarte a colaborar en la casa. De repente descubro algo, ¿no? ¿Será que este chico carga con algún estrés y su forma de manifestarlo es negándose a? ¿Está todo bien en el colegio? ¿Está todo bien con los amigos? O sea, hay que tratar de abrir nuestra cabeza y poder pensar si este chico sufre por algo también. ¿Y cómo logro que se abra? Porque también tengo entendido que muchos adolescentes se van cerrando más porque piensan que no los entienden, entonces quizás la mamá o el papá dicen, hijo, ¿qué tal tu día? Bien. Ah, eso es típica. ¿Cómo te fue? Es típica. Bien. Preguntarnos. No, entonces sí, no hay esas oraciones largas, es que no lo va a ver. El adolescente es telegráfico, te habla rapidito, ¿ya? Y te dice mamá rápido y al punto. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos un poco a ese lenguaje. Cuando a veces los papás dicen, ¿y cómo te fue en el colegio? Lo estoy recogiendo del colegio, el chico te dice bien, y se pone el audífono como diciendo, no me preguntes más. Tenemos que aprender a respetar y a decir, ¿cuál es el mejor momento para hablar? ¿Es este el momento de mi hijo para hablar? Ahora con los chicos, ahora sí yo ya estoy diciendo mi punto de vista, ¿no? Paran todo el tiempo en el celular o en la computadora, en la tablet, entonces... ¿Cuándo se va a dar ese momento si finalmente siempre están con un distractor, no? Cuando, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué cosa no tendría que ser negociable, ya? El uso del teléfono cuando nos sentamos frente a la mesa a comer todos juntos en la noche. Mamá tendría que pasar con una canasta, decomisar teléfonos a toda la familia, incluida, de verdad que sí, incluida ella, incluida su esposo, que son los modelos. Así mi hijo te diga, ay, mamá, qué ridícula, ¿qué te ridiculísimo, pasa? Ridiculísimo. Eso no entra en el plano de la negociación. Okay. Entonces ponemos celulares aparte, o estamos yendo a la playa, nos estamos yendo 100 kilómetros al sur y estamos todos en el auto, ¿no? Nadie dice que la hora completa sea sin celulares, pero 20 minutos, papás. 20 minutos que uno pueda decir, se decomisan teléfonos, se decomisan electrónicos y hablemos de algo, ¿no? Entonces, en ese momento, tú dices, no lo negocio. Y tendremos que conversar de algo. Ahora, si el chico no quiere hablar, no quiere hablar. No tenemos que tomarlo personal. Muchas veces el momento para conversar es antes de ir a dormir, cuando uno está poniendo la cabeza en la almohada. Ahí a veces los chicos quieren repasar lo que ha sido su día. Claro, no quieren hablar en el momento en que tú tienes tiempo. Cuando le van a expresar finalmente si pasaron esos 20 minutos que tú nos recomiendas, ¿no? Esos 5 minutos, quizás en ese momento van a estar regañadientas, pero en la noche, como tú dices, quizás dicen, la pasé bien. Exacto. Entonces hay que fijarnos que no hay que hablar en el momento en que yo tengo tiempo como padre, ¿eh? O sea, háblame ahorita porque ahorita yo tengo tiempo, sino es cuando está el chico preparado para poder hablar y yo también. Entonces no hay que tomarlo personal. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, María Elisa, para que nos des todos los consejos que necesitamos como padres de familia. ¿Qué tipo de comportamientos, tú mencionabas algo de los no negociables, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos no debo aceptar de mi hija adolescente? Perfecto. A ver, ¿consumo de alcohol? No. Ahora, yo no voy a poder manejar si se consume en la casa de la vecina. Perfecto, pero en mi casa y mi postura es no. Si me entero que tomó...
Si ¿Cómo retiro reacciono? confianza, no castigo, no es que quito celular, ni te quito la propina, retiro confianza, porque tú sabías que era no y tú tomaste. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo te tengo que llevar o que yo te tengo que recoger de la siguiente fiesta y te voy a recoger más temprano. ¿Por qué? Porque son muchas horas de alcohol. Y no Ahora, y confío. aquellos padres que dicen, prefiero que tomes conmigo, tú lo mencionaste en algún momento, prefiero que Nunca. tomes aquí en mi casa. ¿Tú no Nunca, recomiendas eso? Carolina, nunca. Acabamos de ver un video que nos dice cerebro adolescente, cerebro vulnerable. Puede hacer adicción a las drogas con mucha más facilidad. Y si tenemos un antecedente en nuestra familia, peor todavía. O sea, si por ahí hay un abuelito, un tío alcohólico, ludópata, las adicciones son muchas. Entonces, este chico podría, no lo sabemos, tener genéticamente una vulnerabilidad a hacer adicciones. Y yo encima permito el consumo de alcohol, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el consumo de alcohol, de ninguna manera. El que vayan a una casa sin supervisión adulta no se negocia. La hora de recoger de una fiesta, una vez pactada, tampoco se negocia. La hora Papá, de pero un irme, ratito sí. más, está en el mejor momento. Ok, si es una fiesta que tú puedes decir súper especial, puede ser, pero la hora es la hora. Podemos negociar la hora a la que vas, a la que te llevo. Ya no me lleves tan temprano, no quiero ser el primero en llegar. Si un papá cambia ahí el acuerdo, ¿es puntos menos para el papá? O sea que el hijo ganó, se salió con la suya, pero eso Sobre todo, ¿cómo repercute en su crecimiento, en su desarrollo? ¿Sabes en qué repercute? En que tú como padre no te vendes coherente. No te vendes coherente. Dices A, haces B, entonces ¿sabes qué? Me siento encima tuyo. Manipulación. Y lo último que no se negocia, porque no son tantas cosas, ¿ya? La hora de sueño. El adolescente tiene que dormir 9 horas y media. Nos dice Ahora, la pero eso ya no se neurociencia. cumple ni siquiera con los niños. Yo veo cada vez que familias enteras, soy enterada que se quedan viendo la televisión, ¿no? Pero era más encima para grandes, con los hijos, ¿no? Quizás haciendo las tareas, pero finalmente hasta muy tarde. Entonces eso de las horas de sueño creo que ya no se cumple. Tenemos que hacer que se cumplan, porque el adolescente tiene que dormir más que el niño pequeño. Como el cerebro está haciendo conexiones neuronales más que nunca, el adolescente tiene que dormir más que el niño pequeño y más que el adulto. El cerebro está trabajando durante la noche. Entonces, claro, no va a querer. Obvio Ahora, que no va a puede querer. dormir más horas, pero quizás se acuesta porque estaba en el internet haciendo un trabajo o hablando por teléfono, quizás se acuesta a las 3 de la mañana, pero sí duerme sus 9 horas y se Terrible, acuesta, pero se imagínate. levanta a la 1 de la tarde. Con todo el ritmo circadiano al revés, pues. Entonces los papás tienen que poner límites al uso de los electrónicos. ¿Por qué? Porque la luz que proviene del electrónico lo que hace es retrasar la aparición de la hormona que induce el sueño, que es la melatonina. Entonces yo tengo la luz blanca, la del televisor, la de la laptop, la de las miles de electrónicos, esa luz me ingresa así. Eso me retrasa la aparición Como de que te melatonina. hipnotiza. Exacto. Entonces, lo ideal es que uno forme en sus hijos hábitos donde hay que leer un libro. La luz tiene que venir de atrás. Una hora antes de yo conciliar el sueño, tengo que apagar todo tipo electrónico. O así como decías que para comer o para ese momento de encuentro, de Así conversación, es. quitar los celulares quizá, también para dormir en su Así cajita. es, en su cajita, decomisarlo. El chico tiene que entregar su teléfono. Entonces tenemos que velar porque el adolescente duerma completo. Hoy por hoy las investigaciones nos dicen, Carolina, que la mayor razón de por qué las personas se deprimen y tienen problemas psicológicos y estrés crónico es la falta de sueño. Vamos con una llamada, Claro. muy atento entonces con el tema de las horas de dormir, para dormir, ¿qué recomienda María Luisa? 9 horas para los adolescentes. Magali, la tenemos en el teléfono, quiere hablar contigo, María Luisa, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Una consulta para la psicóloga. Buenas tardes, en primer lugar. Doctora, tengo un hijo de 18 años, es adolescente, ¿verdad? Mi hijo está en la universidad, ha ingresado, me comenta que tiene una enamorada y bueno, que quiere traerla, presentármela. Y inclusive me dice para estar acá en la sala, ver algunas películas. Y bueno, la verdad yo le he dicho que sí, que la puede traer, quiero conocerla, pero por favor usted me puede orientar cómo puedo manejar esta situación. Es mi hijo mayor, quisiera por favor que me oriente, ¿no? Te voy a agradecer bastante. Gracias, manejar la Magali. situación. ¿Cuál es la pregunta? Entendí que O sea, quiere traer a la enamorada a la casa para Sí, ver películas. pero ella no sabe bien Primera cómo enamoradita acá a la lidiar casa. esa situación. O sea, para ella no hay problema, ¿no? Pero igual hay que tener, así como nos has dicho, no negociables, el tema de los enamorados, ¿no? Es otra Magali, etapa. para ti, importantísimo, que traiga a la enamorada a ver la película, no hay ningún problema. Lo que no tiene que suceder es que sea en habitación con puerta cerrada.
¿no es cierto? O sea, en su cuarto, en el cuarto de tu hijo no, con puerta cerrada tampoco, porque sabemos que hay deseo sexual, sabemos que hay apetito, sabemos que hay hormonas revueltas, sabemos que hay mucha producción de dopamina, como lo decía nuestro video, y el lóbulo frontal no está desarrollado, o sea que es probable que responda más al impulso que al sentido común. Por lo tanto, que las películas, los videos, la tele se vea en un espacio social de tu casa, una salita, una sala, yo qué sé, donde el acceso tuyo, y pasa de cuando en cuando, ¿no? No es que te vas a sentar ahí como policía, pero que tú puedas estar mirando lo que está sucediendo de todas maneras. Ok. De todas maneras. Si ve algo que a ella como madre le incomoda, ¿cómo tendría que actuar? No sé, quizás tú dices, están muy juntitos, o ve algo ahí que las mamás siempre se pueden sentir incómodas, ¿no? Te pongo un ejemplo. El otro día una mamá me decía... que aplauden en ese sentido. Pero no sé, pero el otro día una mamá me decía que había encontrado a su hija adolescente con las piernas encima, recostadas encima del enamorado, ¿no? A ver, lo que no tenemos que hacer es llamar la atención en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el chico siente vergüenza, o sea, no ridiculizarlo ni exponerlo, tu hija, frente al enamorado, los amigos, ¿no? Yo creo que uno tiene que en ese momento ser prudente, usar el sentido común y decir, voy a hablar con ella o con él después de, y poder decir, ¿sabes qué? Mira, yo creo que hay formas, ¿no? Hay formas de estar juntos, hay formas de apachurrarse, y hay formas que no. Y no porque el sexo sea sucio, cochino y malo, sino porque finalmente hay mucho deseo sexual, hay mucha apetencia, y entonces volvemos al concepto de la moto, ¿no? Tu cerebro es una moto que va a 1000 por hora. Okay. Entonces tenemos que tratar de mantenernos de alguna manera viendo la película, conversando, pero las piernas sobre la otra persona no corresponde. Perfecto. Sin Muy decir bien. que es malo, no corresponde. Vamos ahora con Rodolfo de Ventanilla, nos está ganando el tiempo. Rodolfo, te escuchamos, cuéntanos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias Buenas por la tardes. oportunidad. Quería preguntarle a la señorita, o señor en todo caso, ¿qué diferencia o cómo ve el hecho de que a nuestros padres, e incluso a nosotros mismos que ya estamos por la base de 40 y tantos hacia arriba, nos educaron de una manera más drástica y disciplinada, donde no había tema a negociación? Así Y es. la señorita, yo le he escuchado decir más de 10 minutos, negocia, negocia, negocia y negocia. Antes era yo te ordeno y punto, se acabó, no hay lugar a nada. Hoy en día no, si tú quieres salir, ¿sabes qué? Tienes que esto y el otro, una negociación. Y hoy en día esos muchachos son más rebeldes, más malcriados, más desobedientes que anteriormente en la educación antigua. En la educación antigua, tú no hacías caso, te jalaban la patilla, te jalaban las orejas o te mandaban. Rodolfo, pero no puedes negar que Hoy en ahora día- el hoy en mundo, día- el sistema, todo va cambiando, todo Claro, es diferente. yo lo sé, pero hoy en día, con tanta cosa que ha metido la gente de los derechos humanos y qué sé yo, hasta los hijos es capaz de decirte, porque he visto muchos casos, donde lo amenazan a los padres con ir a denunciarlos, por cosas que lamentablemente el gobierno se mete, digamos, en medio de la educación de los chicos. Pero antes no era así. ¿Qué opina la señorita al respecto? Me encanta la pregunta, Gracias, Rodolfo. Es la típica pregunta que muchos padres se hacen, ¿no es cierto? Y en nuestra época, y de hecho nos tiene que haber pasado, a mí mi mamá me tiró una cachetada y con la cachetada entendía rapidito, ¿no es cierto? O para ahora tanta negociación. ¿Qué es lo que está pasando, ya? Que somos una generación nosotros, justamente consecuencia de estos padres castigadores y críticos. Que no quieren lo mismo, ¿no? Que saben que hemos desarrollado terror a ese estilo de crianza, porque si éramos obedientes, si fuimos muy obedientes. Mamá decía una cosa y se ejecutaba, papá decía otra cosa y se ejecutaba, Carolina. Pero no necesariamente teníamos la convicción de que lo que estábamos haciendo era correcto. Entonces somos una generación hoy de adultos que hemos vivido esto que Rodolfo nos cuenta. Muchos tenemos resentimientos con nuestros padres, muchos, por eso nos hemos ido hoy al otro lado. Lo que Rodolfo dice es muy cierto. Hoy todo es negociable, todo es democracia. Entonces, esta generación, porque recibió este padre castigador que no gustó, nos fuimos para el otro extremo. Entonces, lo que Rodolfo creo que tenemos que encontrar es un equilibrio, un término gris entre el blanco y el negro, un gris. No todo tiene que ser sometido a democracia, pero tampoco podemos ser la cultura del terror, ¿no? Muy bien. Porque el chico obedece, pero no está convencido, no tiene convicción de por qué las cosas hay que hacerlas de esta manera. Entonces, la idea es, yo te escucho, siempre decimos, firmeza con afecto, es decir, lo que no es negociable, pero yo puedo ser empático con mi hijo y decirte entiendo, comprendo lo que tú me quieres decir, pero la respuesta es no.
Muy bien, María Luisa. Para terminar, también hay unos padres que dicen, en realidad, mi hijo, no tengo ningún problema, todo bien. Entonces hay que agradecer por eso, ¿no? Pero consideran que quizás, también les puede preocupar que quizás sus hijos maduren más temprano, maduren más rápido. Eso está bien, hay que dejarlo ser porque no todos somos iguales. ¿Qué le podrías decir a esos padres que dicen, mi hijo ha madurado a su tiempo, no me da problemas? Qué bueno. ¿Por qué se da? Qué bueno. Hay chicos que no viven todas las características de la adolescencia. Hay otros que viven algunas y otros que viven muy intensamente la adolescencia, ¿no es cierto? Como todo. Yo lo que creo es que no es que el hijo te tocó de una manera determinada. Los hijos no tocan, ¿no? Uno los forma. Pero Entonces, hay quienes dicen que sí, ¿eh? Es que puede O sea, ser que siempre tenga- hay de la educación, pero te toca de cierta manera si tú hagas todo... Lo que te toca es un temperamento. Te toca el de temperamento introvertido, Ok. hay otro que es más extrovertido, hay Ajá. uno que necesita más las situaciones de riesgo y otro menos. Pero realmente cuando un hijo está conectado con su papá, y eso es trabajo del padre, la conexión, ese chico va a cooperar mucho con el adulto. Coopera. Entonces, si yo digo, tengo un hijo que coopera conmigo, me tocó así, no, tú lo construiste. Lo que pasa es que no sabes cómo, pero lo construiste o no lo construiste. Es disfrutar eso si está Sí, todo por bien. supuesto, no hay lógico. que cocinarse tampoco todo. No, imagínate. María Luisa, gracias por todos los consejos. La gente, ¿cómo se puede contactar contigo? Sé que también tienes un libro... Sí, yo tengo este libro Evita, que es un libro para prevención en el consumo de alcohol y drogas para padres, que hacer desde casa para evitar el consumo, ¿no? Y me pueden encontrar en Infatec, que es el Instituto Familiar de Terapia Cognitiva, en el 435-3509, con tarifas cómodas para aquellas personas que necesiten ayuda, ¿no? Muy bien, María Luisa, gracias por todos los Carolina. consejos. Muchas gracias. Nos hacemos una pausa y regresamos con el tema de la salsa, la música salsa. ¿Qué significa para los peruanos? Te vamos a contar qué las descarga en el barrio, que nos tiene muchas novedades luego de esa pausa.